Bienvenidos al Expert Corner Vallalso Casals. Este lugar sirve para poner en común la experiencia de nuestros técnicos y colaboradores para todos aquellos que quieran aprender y aumentar sus conocimientos sobre carpintería metálica, cerrajería, paletería, instalaciones y automatización. Hoy venimos aquí a hablar un poco de lo que sería el montaje de líneas de vida y puntos de anclaje temporales. En ocasiones anteriores hemos hecho una formación de líneas de vida permanente y ahora vamos a abordar el tema de, muy comúnmente, el tema de montaje de líneas de vida temporal, ¿no? En él hablaremos también un poco de lo que sería normativa aplicable, las responsabilidades, los tipos de línea o puntos de anclaje, las diferencias entre las líneas temporales y las permanentes, así como el procedimiento de instalación y rasgos de mantenimiento y de inspección. Vale. En nuestro día a día realizamos muchos trabajos en altura y en muchas ocasiones cuando nos encontramos que vamos a realizar una tarea vemos que no hay ningún sistema que nos proteja ante cualquier caída, ¿no? No hay ningún sistema, ni línea de vida ni punto de anclaje, ¿no? Es por ello que las caídas en altura es una de las causas más elevadas de bajas, ¿no? en el país, y solo en el 2024 se registraron más de 27.000 caídas en altura en España, ¿no? Hay que recordar, como ya recordamos en la última formación, que el 25% de las muertes que se ocurren en el lugar de trabajo proceden de caídas en el lugar de trabajo, ¿no? Por eso es importante prevenir a la hora de hacer el trabajo y ver qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Por ello, una opción muy habitual es utilizar puntos de anclaje, ya sean temporales o líneas de vida, que nos ayuden a reducir esos riesgos y poder realizar el trabajo de forma más segura, ¿no? Bueno, en un primer momento vamos a hablar de la norma, la norma europea N795 tipo B, que no es un robot de Star Wars, es la norma que evita que acabes cayendo en el suelo, ¿vale? Vamos a dar un repaso amplio y para que tengáis en cuenta que los anclajes no vuelan, aunque nosotros nos pensemos que sí, los anclajes no tienen que volar y por eso existe esta norma, ¿vale? Esta norma lo que regula son los requisitos mínimos de seguridad para anclajes portátiles en su uso profesional y ocasional, ¿vale? Así como los ensayos que pasan estas líneas de vida, tanto en cargas dinámicas como estáticas. Poco a poco veremos lo que es todo, ¿vale? Un marcado que da la conformidad con esta norma es el marcado CE, por eso todas estas líneas tienen que llevar ese marcado. Eso lo que significa es que están de acuerdo con esta norma europea. La primera pregunta que tenemos cuando vamos a instalar una línea de vida es ¿dónde engancho para no caerme? ¿Vale? Tenemos que mirar realmente a la hora de engancharnos qué puntos van a tener mayor capacidad o una baja capacidad, ¿vale? Que sepáis que las estructuras metálicas en vigas o pilares estructurales son de alta resistencia, de una alta capacidad de soportación, y en hormigón tenemos lo que son los tacos químicos, que también nos dan un alto rendimiento. Una capacidad moderada la podríamos encontrar en los muros de fábrica, que aunque vayan reforzados no tienen la capacidad que puede tener esta otra, ¿vale? Podría ser alto, pero ya lo consideramos como algo más moderado, ¿vale? Nos podemos anclar ahí, pero tenemos que tener en cuenta que no van a tener esa capacidad de soportación que tiene un elemento estructural, sea de acero o sea de hormigón con taco químico. Una capacidad baja es la chapa. Muchas veces sabéis que anclamos en chapa. Luego Sergio explicará mucho más qué es lo que hacemos. No quiere decir que no tenemos que anclar en chapa. Podemos anclar en chapa, pero hay que tener unas características de ese anclaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque la chapa es más débil y la soportación que tiene que tener, pues tiene que cambiar los anclajes, los tornillos y todo lo demás. Donde existe un peligro grande y no nos podemos poner puntos de anclaje
son en las tuberías que no son estructurales o en las maderas que son estructurales pero están podridas y están en mal estado, ¿vale? Esto es un peligro y no hay que anclarse ahí, ¿vale? Hay que buscar otras formas. Trabajar en altura es muy bonito, porque tienes vista y estás ahí, es bonito, hasta que te das cuenta que abajo pues no tienes una piscina, ¿vale? Y tienes que asegurarte. Pues una de las cosas importantes es asegurar los puntos de anclaje, ir a sitios con una alta capacidad de agarre. ¿Qué es una línea de vida temporal? Vale, la línea de vida temporal es los anclajes que son temporales y transportables. Se monta, se usa, se desmonta y se va contigo, ¿vale? ¿Qué exige la norma? La norma no está hecha para aguantar un peso. La línea de vida no es para aguantar un peso, ¿vale? Es para soportar caídas. No es lo mismo que yo vaya, o alguno de vosotros, y colguemos una bolsa de herramientas, la chaqueta, lo que sea, ¿vale? O que vaya uno de vosotros y se caiga, ¿no? Lo que tiene que soportar es ese tirón, esa caída, ¿vale? El número de usuarios. Normalmente estas líneas de vida y más las que utilizamos que son de tela, y es la que más nos vamos a centrar, hay diferentes tipos, está claro, es para una persona. Puede ser para 2 o 3 personas si el fabricante nos lo dice, ¿vale? No vale aquello de que, bueno, nos enganchamos todos y ya veremos qué pasa, ¿vale? Es importante ver y saber cuántos usuarios pueden usar esa línea de vida. Si pone un usuario, es 1, no 1,5. No me pongo yo y se pone Mamadou, que como es pequeño y pesa poco, pues no pasa nada. No, si pone un usuario, es 1. Esta normativa lo que nos dice es que la línea de vida, antes de ser comercializada, tiene que pasar unos ensayos, ¿vale? Estos ensayos consisten en darle unos tirones fuertes y bruscos, no estirar poco a poco, sino estirar bruscamente, realizar unas caídas controladas con pesos y unas pruebas en el laboratorio donde determina pues, cómo se puede corromper, cómo es la fuerza, los rayos del sol, cómo impacta todo esto en ella y lo que aguanta. Si pasa estas pruebas, pues entonces cuando la línea de vida ha aprobado esta norma 795 tipo B. Pero no lo prueban, quiero decir, lo prueban antes, no lo prueban con gente, ¿vale? Lo prueban con pesos y con máquinas en laboratorios. ¿Qué ventajas tiene una línea de vida? Pues bueno, una línea de vida es portátil, es rápida de montar y te la puedes llevar a otra obra. Es perfecto para las cubiertas donde hoy vamos a trabajar, pero mañana a saber dónde estamos. ¿Qué obliga a la norma que debe llevar una línea de vida? Pues debe llevar una etiqueta donde lo primero que ponga es su marcado CE. Importante, por lo que he dicho antes. El marcado CE nos dice que ha cumplido estos ensayos que dicta la norma. Es importante que tenga el marcado CE. Otra cosa que debe llevar son las instrucciones de montaje. El número máximo de personas y unas advertencias. Advertencias típicas. No superar el número de personas, leer las instrucciones antes de usarlas y no usarlas si están dañadas. Después veremos las revisiones cómo son. Si no trae instrucciones, no vamos a hacer pruebas de cómo se monta, ¿vale? Hay que buscar las instrucciones y entonces vemos, porque si no viene aquello de que la monto así y ya veremos si aguanta, ¿vale? Es importante mirar siempre las instrucciones de montaje. Una cosa muy importante, la norma no coloca la línea de vida, ¿vale? La norma no instala la línea de vida, no piensa, no evalúa los riesgos, no ve qué cubierta hay ni los riesgos que hay. Eso lo hacemos nosotros antes de instalarla. Un anclaje puede ser muy bueno, pero si lo pones donde no toca, la caída es gratis. Un poco el resumen que dice toda la norma, porque aquí he hablado, pero que os quede bien claro. La norma dice que es un tipo B. El tipo B es que es portátil. Está pensada para trabajos temporales, no para dejarla allí mucho tiempo. Se debe retirar.
tiene que resistir las caídas, pensar que tiene unos límites, sobre todo el número de personas. No es eterna y no perdona los errores de instalación. Si fallamos en la instalación, la línea de vida no va a cumplir. Para finalizar, las líneas de vida no evitan que te equivoques, pero asegura de que si tienes un error, no sea el último. ¿Qué diferencia hay entre una línea temporal y una permanente? Pues bueno, la misma palabra lo dice, ¿vale? La temporal es una línea provisional, lo que estamos hablando, se monta y se retira, ¿vale? Es común para obras, mantenimientos puntuales o trabajos que no son repetitivos, ¿vale? Y la permanente es una fija y que dura, que realmente está ahí instalada, pasa unas revisiones anuales y unos mantenimientos y no se retira tras el trabajo, ¿vale? Se deja puesta. La temporal es provisional y ocasional y la permanente es fija y de un uso continuo. Vale, ahora que sabemos, hemos hablado un poco de las líneas de vida, hemos introducido, ya podemos entrar un poco más al detalle en los sistemas existentes anticaída, ¿no? Para ver los tipos que hay, ¿no? Los podríamos categorizar en dos grandes grupos. El primer grupo serían los puntos de anclaje y después estarían las líneas de vida temporales, ¿no? Los puntos de anclaje son dispositivos no permanentes instalados de forma provisional y están diseñados para conectar con un sistema anticaída, ya sea el arnés, ya sea un retráctil, ya sea o cualquier sistema de amarre que dispongamos, ¿no? Es el elemento principal, ¿vale?, de nuestro sistema y es el que si falla, todo lo demás falla. Por eso es importante que donde vayamos a instalarlo tenga la suficiente resistencia para que esté correctamente instalado, ¿vale? Tiene tres funciones principales. Una es la de soportar la fuerza de la caída, ¿vale? Fácilmente en una caída de una persona se superan los 1000 kilos de fuerza. Y esa línea o ese anclaje tiene que soportarlo. Tiene que mantener el usuario, otra función es mantener el usuario conectado a la instalación, al sistema, y evitar de esta manera evitar que caiga o que toque el suelo o reducir la distancia de la persona al usuario en el momento que haya una caída. Y por último nos debe permitir trabajar cómodamente y fácilmente en un lugar de riesgo como sería en altura, ¿no? Estas serían las tres funciones principales y por eso estos elementos, por normativa, como os ha comentado Tony, la 795/B, especifican claramente que los puntos de anclaje tienen que soportar una fuerza de 12 kilonewtons, que equivaldría a unos 1200 kilos, ¿no? Eso, ¿cómo lo sabremos? ¿Cómo garantizamos que ese soporte es válido? Lo veremos si está certificado. La manera de ver si un punto de anclaje está certificado es ver si conlleva el marcado CE y la documentación que normalmente va adjunta cuando compramos el anclaje cuando es nuevo. En las especificaciones de la ficha técnica allí veremos las cargas a la que puede aguantar y sobre todo eso, ¿no?, que tenga el marcado CE. Otro de los requisitos o de los puntos clave a la hora de instalar un punto de anclaje es, como os ha comentado Tony, es dónde lo ponemos, ¿no?, dónde puede ir y dónde no, ¿no? Repasemos aquí, como ha dicho Tony, es puntos fuertes donde podemos instalarlos sobre estructuras metálicas, ya sean vigas o pilares, estructuras metálicas como serían perfiles HB, IPE, perfiles de hormigón, ya sean losas, forjados, pilares de hormigón, y donde no sería nada aconsejable o no se tendría que conectar nunca es sobre barandillas, rejillas, tuberías, bandejas, a veces que hay pasos de instalaciones. Todos estos puntos no están preparados para aguantar, ¿no?, la fuerza en caso de una caída, ¿no? Hay que tener especial consideración, como hemos dicho, cuando instalamos, sobre todo, que es un trabajo bastante común, en las cubiertas metálicas, ya sean paneles sándwich o cubierta simple, ya que
no se debe instalar nunca el punto de anclaje directamente sobre la chapa, ya que las chapas normalmente tienen un espesor bastante delgado, menos de 1 milímetro, y si os fijáis los puntos de anclaje normalmente tienen 1 o 2 tornillos, entonces estaríamos haciendo que toda la fuerza de sujeción del punto de anclaje a una chapa estaría solo sujeto por un tornillo o 2 en una chapa de milímetro. Por eso se debe utilizar lo que se llaman las placas de reparto, ¿no? Son placas que lo que hacen es, se ponen entre media del punto de anclaje y nuestra cubierta de chapa metálica, y lo que hacen es distribuir la carga en una superficie mayor para así que la carga esté más distribuida, y también debemos tener en cuenta el tipo de anclaje que utilizamos a la hora de poner estas placas, ya que normalmente no van atornilladas con tornillos roscachapa, sino que se deberían anclar mediante unos remaches especiales que normalmente vienen cuando se suministran las placas de anclaje, o en caso contrario pasando un tornillo pasante con tuerca y arandela a ambos lados, ¿no? Para hacer, al final lo que queremos hacer aquí es que haya la mayor superficie de contacto entre las placas y la chapa. Vale, si pasamos a los tipos de puntos de anclaje, encontramos que 3 tipos principales, ¿no? Puede que haya bastantes más, pero los que normalmente encontraréis son los anclajes que van roscados, ¿vale? Pueden ir roscados mediante varilla y anclaje químico, taco metálico, tornillo o taco, son bastante versátiles, y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo a la hora de fijarlos, es en el par de apriete, ¿no? De no sobrepasarlos, porque si no estaremos comprometiendo la seguridad de la instalación, ¿no? del montaje. Otro tipo de montaje bastante versátil son las cintas de anclaje. Es muy fácil de instalar, ya que normalmente es una cinta que rodea un perfil, ya sea metálico, ya sea de hormigón. Eso sí, el perfil tiene que ser estructural. En este caso, una consideración importante a tener en cuenta es, en este tipo de cintas, es proteger las aristas vivas, ya que son sensibles a que se corten, ¿no? Con una cinta hay que protegerla de rasguños y de cortes. Y por último, hay otro tipo de anclaje, es el tipo viga, ¿no? Es un tipo de dispositivo que se adapta a diferentes perfiles metálicos, se ensancha y se ajusta al perfil que queramos instalar. También son bastante versátiles, son un poco más pesados que lo que son las cintas, y en este caso, por ejemplo, permiten incluso que haya movimiento, ¿no? Hay anclajes para viga que son fijos, que una vez los aprietas quedan fijos en el punto, pero hay otros tipos de anclaje a viga metálica que llevan unas ruedas que nos permiten deslizarnos a través del perfil, ¿no? Eso sí, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a anclarnos a un perfil metálico, el perfil que donde vayamos a conectarnos sea portante, ¿no? Digamos que sea estructural y aguante esos 12 kilonewtons al menos de fuerza, ¿no? Otra de los grandes grupos de los puntos de anclaje y líneas de vida temporales son lo que serían las líneas de vida, ¿vale? Tienen la misma función que los puntos de anclaje, ¿no? Son provisionales, se instalan para hacer un determinado trabajo, y una vez realizado se vuelven a desmontar, ¿no? Y permiten mantenernos conectados todo el tiempo al usuario a nuestro sistema de seguridad y evitar, ¿no?, que podamos caer, ¿vale? ¿Qué tipo de dispositivos lleva una línea de vida temporal? Son bastante parecidos a las permanentes, como vimos. Llevan anclajes extremos. Normalmente en este tipo de líneas son cortas y con dos anclajes, uno a cada lado, es suficiente. El elemento principal aquí es la línea, que como ya veremos más adelante puede ser de cuerda, de cable de acero o de cinta. Suelen llevar un sistema de tensión, que puede ser mediante un tensor o una carraca, que nos permiten, ¿no?, ajustar la tensión a lo que dicta el fabricante.
y dependiendo del tipo también pueden tener un absorbedor de energía para no sobrecargar los puntos de anclaje en caso de caída, ¿no? Y también es muy importante que los puntos de conexión de la línea a nuestro arnés se realicen mediante elementos homologados como serían los mosquetones. Vale, si pasamos a los tipos de líneas de vida temporales, empezamos con las de cinta, ¿vale? Los tipos de línea de cinta son textiles, son unas cintas textiles planas, ¿no? Que bastante fácil instalación, llevan consigo una bolsa que permiten el almacenamiento y transporte y son bastante estables una vez instaladas, ¿no? Este tipo de línea de vida, una vez tensada, tiene una flecha, podríamos decir, dentro de las 2 o 3 que veremos, media, ¿no? La deformación. Después Tony nos explicará más bien qué es la flecha en caso de caída, pero esta podríamos categorizar que tiene una flecha media. Como contra, igual como hemos explicado antes en los puntos de anclaje de cinta, son sensibles a bordes cortantes, ¿no? Entonces, si instalamos una línea de cinta y pasa por delante de partes de chapa metálica o algo así, o por zonas que llevan cantos vivos, pues es muy fácil de que se realicen cortes y con eso se pierda la resistencia de la línea de vida y no sea útil para este caso. Pero también no suelen tener distancias muy largas, sino que rondan entre los máximos 20-30 metros de longitud y requieren de una tensión correcta, ¿no? Esto se tiene que ajustar porque una línea mal tensada tampoco sirve de mucho, ya que puede generar accidentes o que podamos tocar el suelo. Otro tipo de línea de vida temporal sería la de cuerda. Estas son muy flexibles y ligeras, lo que permiten una instalación muy rápida y fácil, ¿no? El sistema es bastante similar al de a las de las cintas. En este caso, en algunas veces solo hay un extremo. En la línea de cuerda puede haber solo un punto de anclaje inicial y después nosotros nos conectamos mediante una eslinga y un carro a la cuerda y hay como un sistema de bloqueo antideslizante, ¿no? En caso de caída. Este es recomendable sobre todo en trabajos puntuales. Y como contras también vemos que son, como en el caso de las cintas, sensibles a los cortes, a la abrasión, a las rozaduras. Son las que tienen una mayor flecha en caso de caída, se deforman mucho y por consecuencia pues, requieren de una inspección y mantenimiento más constante. Por último, un último tipo de línea de vida temporal serían las de cable de acero, que pueden ser de acero inoxidable o acero galvanizado, ¿vale? Normalmente este sistema es muy robusto, tiene una alta resistencia, suele permitir que varios usuarios o más de 3 usuarios a veces estén conectados a esta línea de vida. Son muy duraderas, pueden aguantar más tiempo en la intemperie. Y eso sí, también incluyen sistemas de absorción y tensores que nos ayudan a tener esta resistencia más elevada, ¿no? Y son las que menos deformación tienen, con lo que la flecha en este caso es mucho menor que en los otros 2 casos de las líneas de vida. Como contra, pues como podéis ver, pues son mucho más pesadas y más complejas o no tan cómodas de trabajar, con lo que su instalación no es tan fácil ni tan rápida, ¿no? Es un poco más compleja y dependiendo del tipo de línea de vida pues puede requerir de alguna formación más técnica o más específica. Aquí a modo de resumen podéis ver lo que sería pues, una tabla comparativa de lo que acabamos de hablar, ¿no? Donde veis por tipos de línea de vida, por materiales, la flexibilidad, la fácil manejo y la durabilidad o la flecha, ¿no? Como podemos ver, cuanto más flexibles o más fáciles son, como son las textiles de manipular, son las que menos resistencia nos dan o más flecha nos aportan, con lo que no son tan buenas, ¿no? Pero sí que para determinados tipos de trabajo pueden ser la solución más eficiente. Por último, es una categoría aparte,
no es tan habitual, pero sí que es un punto es un elemento, es un sistema temporal también, que serían los trípodes de rescate, ¿no? Existen estos trípodes, o a veces pueden ser también pórticos, en forma de pórtico, que nos ayudan a los usuarios a estar conectados a un sistema de rescate, sobre todo en trabajos en vertical o en trabajos en espacios confinados, ¿vale? Están formados normalmente por unas patas telescópicas, unos pies, unos puntos de anclaje y unos pies antideslizantes, y le podemos añadir diferentes elementos como serían cabrestantes para poder subir y bajar cargas, retráctiles para estar nosotros conectados y trabajar conectado a este sistema, y retráctiles con no me saldrá el nombre ahora, con el rescatador, ¿no? Con sistema de recuperación que lo que permite es el operario que está fuera al lado del trípode, mediante una palanca, recuperar en caso de que sea necesaria la evacuación de una de las personas que estén en un espacio confinado. Vale, a continuación, ahora pues podremos pasar a lo que sería el procedimiento para la instalación de la línea de vida, ¿no? Y con ello veremos pues todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de instalar, lo que sería pues la planificación y revisión antes de instalación, los EPIs que vamos a utilizar, la revisión de los materiales, cómo instalamos los puntos, cómo instalamos la línea, ¿no? Y su correspondiente inspección y mantenimiento, ¿no? Tony ahora nos hará un poco la introducción a lo que serían los equipos de protección individual. Lo primero que necesitamos para instalar una línea de vida es protegernos, y pues necesitamos un equipo de superhéroes para el trabajo en altura, ¿no? El primero de ellos es el arnés anticaídas, el exoesqueleto para los trabajos en altura, es el EPI principal, ¿de acuerdo? Envuelve todo el cuerpo, hombros, cintura, piernas, pecho, y reparte las fuerzas de la caída. Es importante que el arnés para trabajo en altura sea de cuerpo entero. La norma refiere a que sea de cuerpo entero, porque articulaciones, si solamente llevamos de cintura, nos podemos llegar a hacer daño. Deben llevar un punto de anclaje. El arnés anticaídas, como he dicho, es el elemento principal, protege hombros, piernas y pecho, y tiene que ser de cuerpo completo para los trabajos en altura. Deben llevar un punto de anclaje dorsal o otro external, es decir, delante, en el esternón, ¿vale? Depende de qué trabajos, sobre todo espacios confinados, para el rescate o para esto se atan por delante, no por detrás, ¿vale? La resistencia de todo el arnés debe ser de 15 kilonewtons. ¿El arnés qué hace? Pues el arnés es lo que te abraza si sufres una caída, es lo que te aguanta todo el cuerpo y todas tus articulaciones, y las que realmente toda la fuerza de la caída la reparte en tu cuerpo, ¿vale? Otro elemento importante de equipo de protección individual es el elemento de amarre con el absorbedor de energía, el doble gancho, ¿vale? Es lo que conecta el arnés con la línea de vida y reduce el impacto en caso de caída. La longitud normal de este absorbedor que llevamos allí recogido no puede ser más de 2 metros, ¿vale? Y este absorbedor reduce la fuerza de caída en 6 kilonewtons, unos 600 kilos. Estamos hablando que cuando una caída sin absorbedor puede pasar los 1000 kilos, pues reducir los 600 kilos es mucho más de la mitad. Sin absorbedor, una caída es como un martillazo, ¿vale? Y con absorbedor es como si saltáramos en un colchón, pero al revés, para abajo. Cuando saltas en un colchón, vas haciendo, pero el arnés cuando sufre una caída, tienes el primer golpe de estirar, se abre el absorbedor y tienes un segundo golpe, ¿vale? Quiere decir, vas rebotando un poco hacia abajo, y eso es lo que hace que pierda fuerza. Otro elemento de equipo de protección importantísimo es el mosquetón. Esto es lo que une todos los elementos. Une tu arnés,
con el doble gancho que une a la línea de vida. Es lo que más resistencia tiene que tener, que son 22 kilonewtons, 2.200 kilos, porque es donde más va a repartir la fuerza, ¿vale? Debe tener un cierre de seguridad y es muy aconsejable que sea automático. Un mosquetón mal cerrado, digamos que es como una puerta sin pestillo en una montaña rusa. No nos subiríamos, ¿a que no? Si vamos a Portaventura o vamos a alguna montaña rusa, si no cierran bien la puerta, ¿a que no nos fiaríamos? Por ir con el mosquetón abierto es lo mismo, ¿vale? Porque al recibir muchos golpes y al haber péndulo, al hacer péndulo, el mosquetón, si no está cerrado seguro, se puede abrir. Otro elemento de seguridad súper importante, el casco con barbuquejo. Es el escudo de la cabeza, ¿vale? Protege de golpes y el barbuquejo evita que el casco se caiga cuando sufrimos una caída, ¿vale? Tener en cuenta que cuando caemos podemos darnos golpes en la cabeza porque no sabemos dónde vamos, no sabemos qué elementos nos podemos encontrar durante la caída y la cabeza es muy delicada. Por eso es importante el barbuquejo. El barbuquejo tiene que tener 4 puntos de amarre. A veces yo me encuentro gente en la obra que se ha roto el barbuquejo y se han puesto una cuerda, ¿vale? Eso no sirve porque se rompe, ¿vale? Cuando se rompe un barbuquejo hay que sustituirlo como todo, ¿vale? Otro elemento, los guantes de protección. Estos son para manos inteligentes. Mejoran el agarre y te protegen de cortes y rozaduras. Tienen que tener un buen tacto, está claro, y tienen que tener una buena resistencia mecánica. Sin guantes las manos resbalan y con guantes el agarro es más profesional. El calzado de seguridad, antideslizante. ¿Qué hace que sea antideslizante? Pues evita resbalones. Si son en bota nos protegerán mejor los pies. La suela tiene que ser antideslizante y deben llevar puntera de seguridad, ¿vale? Pensar que las zapatillas son como los neumáticos de lluvia de la Fórmula 1, ¿vale? Mantiene el control incluso cuando la superficie es muy traicionera. En modo resumen, la línea de vida te va a salvar de una caída si estás enganchado, pero si todo el equipo de protección no trabaja conjuntamente bien, el sistema no va a funcionar, ¿vale? Un EPI mal usado es como un superhéroe sin poderes. Vale, siguiendo con el proceso de instalación, ahora que ya disponemos de todos los EPIs y ¿no? necesarios a la hora de proceder a la instalación de nuestro sistema de seguridad, un elemento que vamos a necesitar sí o sí es el punto de anclaje, ¿no? Depende del sistema, habrá uno, dos o varios, ¿no? Pero este es uno que sí estará incluido en nuestro sistema. Ahora bien, ¿cuál es el método de unión de nuestro sistema de anclaje que se adapte más a lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuál es el mejor, ¿no? Es mejor, puede ser atornillado con una varilla roscada y taco químico, con un taco metálico, con taco, con remaches. La verdad es que todos son válidos dependiendo de la zona donde lo vamos a colocar. Por ejemplo, si vamos a atornillar sobre una pared de hormigón o sobre un pilar de hormigón, pues un anclaje de camisa metálica o taco químico puede ser una buena opción, pero ese mismo anclaje sobre una pared de obra de fábrica, como comentábamos, que está hueca, no puede ser, no es un sistema de anclaje que sea bueno, ¿no? Porque no tendrá el suficiente agarre. Por ello recordar que los puntos de anclaje tienen que ser capaces de aguantar 1.200 kilos de fuerza, y una manera de cerciorarnos de si puede aguantar o no puede aguantar es ver las especificaciones de lo que estamos montando. A modo de ejemplo, aquí en este taco metálico, ahí en la tabla de la izquierda, inferior izquierda, veréis que hay diferentes resistencias para un taco metálico anclado sobre hormigón no fisurado, ¿no? Vamos a anclar un punto de anclaje sobre una pared de hormigón o sobre un pilar. Pues vemos que si necesitamos 1.200 kilos de fuerza necesaria, que tendremos que instalar al menos un métrico 12, ¿no? Que nos da los 1.285 kilos de fuerza necesarios para cumplir con la normativa, ¿no?
A la derecha no lo veis, pero hay diferentes resistencias según el tipo de la base donde se vaya a instalar. En este caso normalmente es más elevado. En este caso el factor más determinante es la tracción, ¿no? al estirar, cuando funciona así. Que es, porque normalmente ya la cizalla tendría que romper el anclaje, en cambio lo que sería la tracción lo que trabaja es más conjuntamente también con la base donde está anclado. Vale, otra de las consideraciones básicas antes de cuando estamos instalando la línea de vida es prever antes de montar cuántos usuarios van a estar utilizando la línea de vida, ¿no? Tenemos que recordar que los puntos de anclaje o las líneas de vida temporales son más restrictivas que las líneas de vida permanentes, con lo que el número de personas que podrán estar conectadas a estos sistemas son bastante menores, ¿no? De 1 a 2 o a máximo 3 personas en un mismo sistema. Por eso debemos ver las especificaciones que nos marca el fabricante. Otra consideración es ver la movilidad que vamos a necesitar. Eso determinará qué tipo de sistema vamos a utilizar. Si estamos trabajando en una zona muy concreta, reducida, donde no necesitamos removernos relativamente y está trabajando una persona solamente, pues podemos utilizar un punto de anclaje que será mucho más fácil y rápido que instalar que montar una línea de vida, ¿no? En cambio, si requerimos o tenemos que hacer un gran desplazamiento o estamos reparando una zona bastante amplia o hay 2 o 3 personas que van a estar trabajando, pues lo más útil será montar una línea de vida temporal, ¿no? Y otra consideración es ver el entorno, ver los agentes ambientales que puedan interferir durante el montaje, ¿no? Pues si estamos montajes, por ejemplo, en nuestro entorno vamos a montar una línea de vida textil, pero lo tenemos que instalar sobre donde hay chimeneas o hay objetos cortantes que interfieren en el paso de la línea, pues esto puede generar cortes, con lo que no sería una solución viable. Entonces deberíamos hacer una línea de vida de cable de acero o diferentes puntos de anclaje, ¿no? O, por ejemplo, si estamos en un ambiente muy corrosivo, ¿no? Muy agresivo, que pueda malmeter incluso pues, la tela, ¿no? de nuestra ya sea de cuerda o de cinta, o si estamos utilizando durante un tiempo más o menos prolongado, aunque sea permanente, pero estamos haciendo un trabajo en una obra, un ambiente muy corrosivo, salino, y estamos utilizando sistemas de anclaje de cable galvanizado, pues se verá mucho más afectado a la corrosión, ¿no? Deberemos tener cuidado en las partes que se puedan corroer con bastante facilidad. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la instalación y para poder tener mayor seguridad es 3 puntos, que es el espacio libre que tenemos de caída, qué panza, qué flecha o panza va a ser y qué deformación va a tener, ¿vale? Dependiendo de los puntos de anclaje, del tipo de línea, si es metálica, si es una cuerda o si es de cinta, va a hacer una flecha, ¿vale? Y claro, lo más importante es conocer qué espacio libre de caída tengo. ¿De qué se compone el espacio de caída? Bueno, que sepáis que el espacio de caída es eso, que cuando llego a la altura digo, hostia, aquí lo que hay, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que hay que tener un margen de seguridad superior e inferior. Normalmente, para mayor seguridad, dependiendo de la cubierta, dependiendo de muchos aspectos, la línea de vida la tenemos que poner abajo o a 90, pero lo más seguro es ponerla unos 50 centímetros por encima de nuestra cabeza, ¿vale? ¿Eso por qué? Es para reducir el recorrido, ¿vale? La que tenemos en el suelo, pues tenéis que pensar que ese 1,5 metros que llevamos de cuerda vamos a sumar ese 1,5 metros más el 1,5 metros que bajas, son 3 metros. Si la ponemos arriba, pues esos 3 metros los reducimos a la mitad, a 1,5 metros o menos, si el doble gancho está estirado, ¿vale? Primero tenemos que tener en cuenta ese margen de seguridad, ¿vale? Por segundo es la distancia de la caída libre. La distancia de la caída libre es el espacio que tenemos
entre la línea de vida y el borde donde empieza el desnivel, ¿vale? Normalmente esto lo podríamos poner entre 2 metros, 2 metros 50. Los 50, siempre pensando que lo ponemos por encima de la cabeza, ¿eh? Los 50 centímetros más la dimensión que hagamos cada uno, metro 70, metro 80, pongamos 2 metros, 2 metros y medio. La distancia de desaceleración es del punto de anclaje al dorsal. Son esos 2 metros que nos hace, que hemos dicho que nos tiene que hacer, como mucho, la doble cuerda, ¿vale? La elongación del arnés, es decir, cuando se abre el absorbedor también tiene como máximo 2 metros y un margen inferior de seguridad para no tocar al suelo. Vamos a ponerle 50 centímetros, yo pondría 1 metro, pero 50. Sumando todo esto, tenemos que ver que con todo este equipo, poniendo una línea de seguridad por encima de la cabeza y tal, necesitaríamos de unos 6-7 metros de un espacio libre. En muchos sitios nos dicen que los anclemos a 2 metros. Son normas que nos ponen, ¿no? Pues son cosas que tenemos que tener en consideración para saber, dependiendo de este espacio de caída libre, yo tendré que instalar la línea de vida de una manera o de otra, o ponerme unos EPIs de una manera o de otra, ¿vale? La flecha. La flecha en una vida de línea temporal, como bien ha dicho Sergio, dependiendo del material de la línea, cambiará. De cable tendrá más panza y de tela, de cinta, tendrá menos panza, ¿vale? Pero no es malo, eso es bueno. No hay que apretar una línea de vida al máximo que no se mueva, ¿vale? Esa flecha que va a hacer, esa panza que hará, lo que va a hacer es reducir un poco el impacto, ¿vale? Tampoco la tenemos que dejar suelta, pero siempre hay que pensar y estudiar que tiene que tener un movimiento, ¿vale? Y otra cosa importante que hay es la deformación que puede tener la línea. Está claro que luego lo veremos, el uso, que una línea de vida, una vez ha sufrido una caída, se deforma y hay que desecharla, ¿vale? Pero es que esa deformación también es buena, ¿vale? ¿Esa deformación qué es? Pues digamos que es el estiramiento, estirar la línea, se hace un pequeño estiramiento donde tornillos o puntos de anclaje a lo mejor se deforman, pero lo que hacen es reducir y absorber toda esa energía que va a acabar en el arnés, ¿vale? Quiere decir que es bueno que tenga alguna deformación, ¿vale? La deformación reduce el tirón, nos protege y evita que el sistema haga crack. Como haga crack, no soporta a nadie, ¿vale? En resumen, a la hora de instalar, tener en cuenta el espacio libre de caída, todos los metros que yo tengo y si caigo, qué metros voy a recorrer, ¿vale? Esa flecha, la panza que me hace, dependiendo de la distancia y del tipo de material de línea, habrá más flecha o menos flecha. Y la deformación, que será la elasticidad, ¿vale? Ahora, en el procedimiento de instalación, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar el primer montaje, ¿no? Antes de nada, planificar y evaluar los riesgos que hay de la zona que vamos a montar, ¿no? Es muy importante ver todos los riesgos que pueden haber antes y durante el montaje de una línea de vida, ¿no? Si vamos a trabajar una cubierta, deberemos ver cómo accederemos a ella, o una vez vayamos a instalar el primer punto de anclaje, es donde nosotros vamos a estar anclados mientras no hay ningún elemento de seguridad, ¿no? Si vamos a desplazarnos por allí, deberemos ver si la cubierta es estable, ¿no? O si hay lucernarios, ¿no? Porque a veces es un punto débil de pisar un lucernario, puede provocar una caída muy fácilmente, ¿no? Pues protegerlos, todas estas cosas. O si hay obstáculos que interfieren en la línea de vida, hay chimeneas, hay distintos niveles, hay agentes de lo que si estamos en una fábrica, yo qué sé, si hay gases tóxicos que pueden estar saliendo en algún proceso, ¿no? Todas estas cosas debemos analizarlas y tenerlas en cuenta antes de instalar la línea de vida, ¿no? Y sobre eso también poder escoger qué sistema vamos a necesitar, ¿no? Si es
una línea, si es un punto, si es para una persona o si es para más personas, ¿no? Una vez esto está determinado y ya sabemos qué elementos vamos a montar, lo que debemos hacer es cerciorarnos que los componentes que vamos a instalar estén correctamente, ¿no? Ya sea una cinta, ya sea una línea de vida de cable, puntos de anclaje, todo esto debemos asegurarnos que sean homologados, ¿no? Y que no presenten ningún daño. Es bastante habitual o suele pasar en mucho más recurrencia que en las líneas de vida provisionales, como se montan y desmontan bastantes veces, presenten pues daños por rozaduras, cortes, desgaste por el sol, por el tiempo, haya piezas que no estén. Todo esto deberemos asegurarnos de que no pasa, ¿sabes? O que lo tenemos controlado antes de ir a instalar la línea de vida, si no estaremos montando un elemento que realmente no nos aguantará, ¿no? Vale, con todo esto asegurado, procedemos a colocar el primer punto de anclaje, ¿no? Es el punto más crítico, ya que es el que tiene que soportar lo que sería toda la fuerza, como hemos dicho, ¿no? Esos mínimos de 12 kilonewtons de nuestro sistema de anticaída, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de buscar una superficie sólida, ¿no? Que aguante y resistente para toda esta carga, ¿no? Y deberemos tener en cuenta que seguir las indicaciones que nos marca el fabricante, ya sean las distancias, los tipos de materiales o anclajes, los tornillos, todas estas cosas que nos marca el fabricante, los tiempos de curado, sobre todo si utilizamos tacos químicos cuando ponemos el primer anclaje, ¿no? De no anticiparnos y estirar o conectar la línea de vida antes de que seque o frague ese anclaje químico. Y a partir de ese primer punto de anclaje ya podemos seguir avanzando en la instalación de varios puntos de anclaje si es necesario, o directamente hacer el trabajo si no vamos a requerir ninguna instalación más, ¿no? En el caso de que vayamos a instalar una línea de vida temporal, normalmente estas líneas de vida temporales tienen dos puntos de anclaje, uno inicial y uno final, con lo que realizaremos el montaje del otro punto de anclaje, pues como hemos hecho el primero, ¿no? Como acabamos de describir ahora mismo, ¿no? Puede haber ocasiones que pueda haber más puntos de anclaje, no solo 2, sino 3 o más, dependiendo del tipo de línea, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una línea de vida que tenga un cambio de sentido, donde hay un cambio de sentido, ahí instalaremos otro punto de anclaje, o en líneas de vida superiores a 30 metros, allí instalaremos diferentes puntos de anclaje para, lo que comentaba Tony, ¿no? Reducir esa flecha entre puntos intermedios. Con todo esto definido, conectamos la línea de vida en un extremo y el otro extremo de la línea de vida en el segundo punto de anclaje, ¿no? Debemos asegurarnos de que la línea no tenga ningún nudo ni torcedura, ya que pues, esto reduciría la resistencia de la propia línea, que la orientación sea la correcta, no esté entregirada ni nada por el estilo, y que todos los elementos instalados en la línea de vida sean de la propia línea de vida y no hacemos inventos de montar un elemento u otro que no sean intercambiables. El siguiente proceso será el de realizar el tensado de la propia línea. Esta se realizará de forma progresiva, ¿vale? Hasta alcanzar lo que normalmente nos especificará el fabricante. Ni muy floja ni muy tensada, ¿no? A veces podemos tender a pensar de cuanto más apretada esté la línea de vida, mejor. Pues no debemos sobretensar una línea, porque lo que estaremos sería fatigando los elementos de anclaje, ¿no? y realmente reduciendo la resistencia general de la línea de vida, ¿no? Debe tener su deformación, debe de tener su tensión óptima para que realmente haga su función y su trabajo. Con todo esto instalado, antes de empezar a realizar los trabajos, lo que deberíamos hacer realmente es hacer una revisión, una inspección de todo lo que hemos hecho
empezando por los anclajes, ver que están firmemente fijos y correctamente anclados, revisar la línea, que no haya cortes, que no haya colisiones con otros objetos del medio que nos puedan realizar rasguños o cortes, revisar la tensión, que sea la correcta, y revisar que todos los conectores, ya sean mosquetones, estén correctamente cerrados, ¿no? Bueno, Sergio os ha hablado ahora de qué hay que revisar cuando hacemos la instalación, una vez ya hemos puesto y la hemos tensado, cómo tienen que estar todos los elementos para que aguanten. Yo os voy a hablar ahora de una revisión del estado de las cintas, más que nada, ¿sabes? Primero tener en cuenta que una línea de vida no habla por sí sola, ¿vale? Pero sí emite mensajes, ¿vale? Los puntos débiles de esa línea de vida sí que nos dicen cómo tiene que estar el estado. Por eso hay que escuchar esos puntos débiles, ¿vale? Una línea de vida de cinta la tenemos que mirar como si fuera aquella camiseta que tenemos de hace mucho tiempo y mirar si tiene pelos raros, si hay deshilachados, si hay aplastamientos o zonas rígidas, si en algún sitio existen quemaduras o hay unos cambios de color muy grandes, o si ha sufrido algún líquido abrasivo o alguna cosa, hay que mirarlo. Y si parece que la línea de vida ha sobrevivido a una pelea, pues hay que desecharla, ¿vale? Los conectores y los mosquetones, ¿vale? Esto digamos que son como las articulaciones de la línea de vida, ¿vale? Si no abren y cierran bien, si se quedan atascados o hacen ruidos de ñi, cosas raras, o existe óxido, que el óxido no es el maquillaje industrial. Muchas veces tiene óxido, pero es normal. Si tiene óxido, no tiene sus características físicas buenas, óptimas. Si no cierran solos y con alegría, hay que desecharlos. ¿De acuerdo? Los anclajes, los puntos de anclaje, ¿vale? Si existen, no vale esa opción de decir, yo creo que aguanta, ¿vale? Esta opción no vale. Si los tornillos están flojos, más vale que tengamos temor. Si existen deformaciones, más vale que tengamos pánico. Y si hay anclajes improvisados, tipo cuerdas o sargentos, que lo pongo yo allí apretado, pues más vale que salgamos corriendo de allí y no nos anclemos, ¿vale? Si un anclaje se mueve, lo más seguro que el sistema también se vaya a mover. Los tensores y los absorbedores de energía, ¿vale? Si el tensor parece torcido o forzado, mala señal. Si el absorbedor ya está abierto o se ha deshilachado o lo que sea, cambiarlo, porque no hará la fuerza que necesita, ¿vale? Un absorbedor usado es como un airbag que ya ha explotado, pues no sirve para nada, ¿vale? El mantenimiento, porque necesitan un mantenimiento. Hay que realizar una limpieza suave, con un jabón neutro, nada de disolventes, ni lejías, ni historias. Con un poco de jabón hay que limpiarlas, las líneas de vida. Hay que secarlas a la sombra, el sol degrada la línea de vida. Y sobre todo hay que almacenarlas adecuadamente. No las meto en la bolsa de cualquier manera cuando está reseca, porque eso produce que se rompa, y las dejo tiradas como si fuera una manguera vieja, ¿vale? Pongo bien enrolladas dentro de la bolsa y las guardo en un sitio donde no se aplaste. ¿Cuándo debe sustituirse una línea de vida? ¿Cuándo dice una línea de vida? Hasta aquí he llegado, ¿vale? Cuando ha sufrido una caída, principalmente. Si una línea de vida habéis sufrido una caída, fuera, ya no va, son provisionales, no son definitivas, ¿vale? Cuando pasan las definitivas, se hace toda una revisión en toda la línea de vida. Y si hay que cambiar componentes, se cambian, tensores, amortiguadores. Pues en esta no se cambia nada. Cuando una línea de vida provisional y más de cinta sufre una caída, se desecha. Si tiene cortes, deformaciones o daños visibles, se desecha. Si algún componente no funciona bien, se desecha.
Si ha superado la vida útil del fabricante, también. Y si no se sabe de dónde viene, ni qué trabajos ha hecho, si la uso uno, y después otro, y otro, y después me la llevo yo, pues yo no sé, tengo que saber de dónde viene y qué ha pasado con esa cinta, con esa línea de vida, ¿vale? Si hay alguna duda en todo esto, vale la pena que la desechemos, ¿de acuerdo? Estas son cosas que veis vosotros, que son quienes las utilizáis. La vida útil, si una línea de vida de cinta tiene una vida útil, no es eterna, ¿vale? Aunque lo parezca, no lo es. Y la vida útil, normalmente, no normalmente, es así, la marca el fabricante, el que ha hecho aquellos ensayos que dice la norma, ¿vale? Normalmente está entre unos 5 y 10 años. Muy raro que supere los 10 años. Todo eso llevando a revisiones que tienen que llevar. La vida útil también depende del uso y el ambiente donde la tenga y el trato que la haya hecho yo. También depende de eso. Tener en cuenta que el sol, la humedad y el mal uso, y hacer un uso malo de la línea de vida, la envejece la línea de vida, ¿vale? Una línea de vida vieja no es que sea vintage, es peligrosa. En resumen, revisar siempre la línea de vida antes de usarla, mimarla, donde ante la vida útil que tenga, mimar una línea de vida. En caso de caída os va a salvar, pues mimarla. Retirar. Si falla, retirarla. Si no va bien algún elemento, se retira. Y no confiar nunca en una línea de vida que tenga una mala pinta, que veamos que no nos convence, no confiemos en eso. Una línea de vida no está para aguantar historias, ¿vale? Está para aguantar a personas. Y para finalizar, repasaremos los 4 o 5 errores más comunes que pasan a la hora de instalar las líneas de vida, que sería como instalar elementos no certificados, ¿no? Que desconocemos la resistencia real de estos componentes, ¿no? Y su procedencia, como decía Tony. O anclamos la línea de vida sobre elementos que realmente no son estructurales, nos pensamos que son resistentes, pero que realmente en caso de que haya una caída no nos aguantarían y harían que cayéramos al vacío. Sobrepensamos sobrepasamos el número de personas que están conectados a los sistemas de seguridad anticaídos y ponemos más usuarios de los que realmente el fabricante indica que se deberían instalar, ¿no? Colocar las líneas demasiado bajas, ¿no? Aunque a veces no haya alternativa, pero también siempre que podamos tenemos que intentar montar la línea lo más alta posible para reducir esa flecha, reducir ese factor de caída que estábamos comentando, ¿vale? Tensar en exceso lo que sería la línea, ¿no? Esa sobretensión al final lo que hace es dañar anticipadamente los componentes de nuestro sistema, o que cuando vayamos a instalarla, pues esta línea esté llena de nudos o tenga cortes o no, o tenga algunos elementos, algunas partes que hagan que la resistencia sea menor a la que tocaría, ¿no? Y otro punto importante es cuando vamos a realizar la instalación de un punto de anclaje o una línea de vida, muchas veces no se tiene la protección adecuada, ¿no? Y se realizan estas primeras instalaciones sin ningún tipo de protección, ¿no? Porque es solo un momento, no pasa nada, pero realmente sí que pasa, ¿no? El accidente pasa rápido y si no estamos protegidos, sufriremos las consecuencias. Vale, hasta aquí terminamos esta parte de la formación y ahora nos desplazamos un momento que sería el taller y vamos a realizar una pequeña práctica para terminar esta formación, ¿vale? Gracias. Estamos utilizando una cincha que ya aguanta 2000 kilos con un mosquetón que tiene 2200, 22 kilonewtons, ¿no?
Es decir, tenemos un punto de anclaje bueno, no aquello que muchas veces hacemos, que vamos directamente con el gancho de la línea de vida al punto de anclaje. Tener en cuenta esto, siempre en el punto de anclaje, en el punto donde pongamos, ponemos un mosquetón, porque tendremos la fuerza de ese punto de anclaje y la fuerza del mosquetón. Aquí no ponemos, no instalamos punto de anclaje, pero con una eslinga, como estáis viendo, es muy fácil ponerlo, ¿no? En el otro lado haremos lo mismo. Esto va a dar la fuerza, va a sumar la fuerza que tiene el punto de anclaje más la fuerza del mosquetón, ¿vale? Es más seguro aguantarlo aquí que no directamente aquí, ¿vale? Y, importantísimo, cerrar. El mosquetón, cerrarlo. Si no son de cierre automático, ¿vale? Lo tenemos que dejar cerrado. De momento lo dejaremos así. ¿Vale? Ahora apretaremos hasta darle una tensión, que veamos que los dos puntos están fuertes, pero no sobrepasando no, cuadro de pasarres, tranquilo, tira, tira. Esto es la flecha que decimos, ¿vale? ¿Veis? Esto es lo que nos va a soportar un poco. En los puntos de anclaje de cada lado. Veis que la eslinga la hemos dado una vuelta. No solamente que abrace y girarla. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nos suba o nos baje, ¿vale? Es importante que le demos toda una vuelta y un abrazo completo para que la misma tensión va a hacer que esa eslinga sujete el movimiento de poder subir o bajar, ¿de acuerdo? Importante, mosquetones, no ir directamente. Esta línea que tenemos va con mosquetones, hay muchas que tenemos que va con un ganchito, ¿no? ¿Vale? Intentemos no dejarlo solo, el mosquetón que va, o el gancho que va. Hay que ir siempre y poner un refuerzo más, ¿vale? Tener en cuenta que esto, al mover una caída, esto sufre. Es lo más importante que queremos que nos aguante. Pues 22 kilonewtons, 22 kilonewtons y 20 serían, ¿no? Y 20, pues, ¿vale? Si una caída es de 1000 y pico kilos, pues ya estamos, ¿vale? Triplicando la fuerza que tiene que soportar, ¿de acuerdo? Es importante. Esto para que veáis en un tramo de punto a punto, principio y final, ¿vale? Ahora lo vamos a colocar como si este pilar de aquí fuera un punto intermedio, ¿vale? Si lleva gancho, no vayáis al gancho directamente a la eslinga, porque lo puede romper y el gancho no es tan fiable y es abierto. Y siempre a un mosquetón. Bueno, pero sí también es más fácil. Haces el punto de anclaje por un lado con el mosquetón y después tienes la línea de vida, pones un mosquetón con el otro y ya está. ¿Vale? Tanquem los mosquetons, ¿vale? I estirem. Vale, algo que no me ha preguntado nadie y lo hemos hablado en la parte teórica allí, que hay que revisar. La flecha, una cosa muy importante, que muchas veces lo hacemos. ¿Qué hay que mirar, Agustí? ¿Qué hay que mirar en una línea de vida antes de instalarla? Una cosa muy importante que nos dice el fabricante. Número de personas, nadie ha preguntado. ¿Cuánta gente puede utilizar? ¿Vale? Pues bueno, que nadie lo ha mirado, lo pone aquí. Y esta línea de vida... Pues no, es una persona, ¿vale? Es de una persona. ¿Vale? No me lo fica. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo lo veo? ¿Así puesta?
No lo sé. ¿Cuántos cabemos enganchados aquí? ¿A qué nos podemos poner todos? ¿A que sí? ¿Pero qué va a soportar? ¿Vale? Tener muy en cuenta, por favor, que es una cosa que nos pasa mucho. Y muchas veces es por no mirar la característica de la línea de vida que tenemos. ¿Vale? Y por mucho que tenemos que hacer un trabajo y vamos 4 personas, pero la línea de vida es para 2. Pues que sepamos que en esa línea de vida solamente podemos estar actuando en el trabajo cada 2 personas. No nos pongamos 3 ni nos pongamos 4. ¿Dónde lo vemos? En la ficha. La ficha está allí. ¿Vale? Lleva un QR, la mayoría llevan un QR donde sale todo. Importante, ¿vale? Agustí, ¿por qué decías que estaba mal esto? No està bé per què? Perquè s'hauria de fer en 2 arnesos, no? Una línia de vida està aquí i una altra d'aquí està allà. No. A vegades fas canvis, ¿vale? Al fer canvis de direcció, si la línia de vida et dona, pots ficar-ho així. Tinguis en compte una cosa, que això no és molt abrasiu, no és un canto, ¿vale? És rodó i no la danyarà. Sí que us veu dèbil, no? Però pots tindre que això ho suporta. ¿Vale? Són 2.200 quilos més 2.000, són 4.200 quilos que tens aquí de suportació, ¿vale? En cada punt. D'acord? Aprofitant això que dius, una cosa que heu de tindre en compte és el punt d'anclatge este d'aquí, que això al final és el que t'està aguantant, ja sigui este o aquell d'allà. Aquí en este cas el pilar té les arestes matades i llavors no té un canto viu, però en pilars metàl·lics o pilars quadrats sí que aquí hi hauria una aresta, llavors el que s'hauria de fer és aquí on hi ha els canvis on gira la cinta, ficar una protecció. Us fica un matacantos, us fica a vegades la mateixa, un tros i uns accessoris que es fiquen a les cintes que protegeixes el canto del tall, no? Per evitar quan estàs tensant que et faci qualsevol tipus de tall a la cinta. Todo lo que tenga un canto cortante hay que protegerlo, ¿vale? Esto es una cinta. Esto venimos con una navaja y lo cortamos. Es así. Es decir, intentar lo que ha dicho él. Si no es que los cantos ya están sin arista, cada canto es que tiene que ir protegido, ¿vale? Si uno me dice, yo es que lo veo esto y tengo unas piezas a veces de cuero que las pongo aquí para proteger un poco más. Sí, pero tener en cuenta que un mosquetón no es un canto. Es muy difícil que rompa, que corte el mosquetón, ¿vale? Bien puesto. Está claro que no vamos a poner de lado. Con la boca aguanta menos, ¿eh? Los 2.200 kilos son así. Así no. ¿Vale? Así es mucho menos. ¿Vale? Quiere decir que con cuidado. Este yo hubiera puesto, puede ser la abertura hacia arriba, porque siempre es más propenso que salga por abajo que no por arriba, ¿no? Son cositas, son detallitos que a veces va bien tenerlo para estar más seguro de que la cosa va a ir a ver. Si esto está el seguro puesto y todo, ¿vale? Pero si pone una de esas, no lo he puesto o no cierra bien, he cogido el mosquetón que tenía, he puesto este y, hostia, se me abre, ¿vale? Siempre la eslinga o la cinta me va a salir más por abajo que por arriba, ¿no? Porque esto, como sabéis, vamos a ir colgados y esto va a ir para abajo. Tener en cuenta los puntos de anclaje, cómo los ponemos en las cintas, ¿vale? No vamos directo a gancho, no hacemos aquello que también he visto mucho de que le damos la vuelta al pilar y embrago, ¿vale? Ahorco la cinta y del otro lado estiro. ¿Sabéis lo que os digo o no? Le pego la vuelta con la cinta al pilar, engancho y tiro. No, esto no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puedes cortar la cinta, ¿vale? Esta es la manera más segura y la que la normativa dice que tenemos que poner. ¿Está claro? ¿Le ha quedado bien? ¿Un aplauso?